El presente recurso tiene como objetivo estudiar las propiedades operacionales de la transformada de Laplace, o por lo menos tres de ellas. En primer lugar, estudiaremos lo que es la derivada de la transformada de Laplace, lo cual nos va a llevar a un resultado importante relacionado con el cálculo de un múltiplo polinómico de una función. Hemos estado estudiando diferentes tipos de múltiplos de funciones. Recuerden que no existe una regla del producto para la transformada de Laplace, pero hay diferentes propiedades operacionales que nos permiten estudiar algunos productos especiales. En primer lugar, estudiamos el primer teorema de traslación, el cual nos permitía calcular múltiplos exponenciales de funciones. Luego, en segundo lugar, el segundo teorema de traslación, que nos permite estudiar múltiplos escalón unitario de funciones. Y ahora, pues, con el estudio de la derivada de una transformada de Laplace, vamos a estudiar lo que es un múltiplo polinómico, monómico para ser específico. Eso es lo primero. Lo vamos a ver mediante su forma directa, mediante su forma inversa y aplicada al estudio de las ecuaciones diferenciales. Luego se estudiará una operación especial llamada convolución, la cual a su vez va a dar paso a otra propiedad importante que es la transformada de una integral, ¿verdad? La transformada de una integral definida para ser específico. El estudio de la transformada de una integral nos va a llevar a una tercera propiedad que es una no tanto propiedad, sino que más bien una estrategia para resolver un nuevo tipo de ecuación, que serán las ecuaciones íntegro-diferenciales, donde ya no solamente aparecerá la derivada de una función, sino que también la integral de una función. Sin embargo, pues la estructura general del procedimiento es similar a lo que hemos venido estudiando, aplicar la transformada de Laplace a la ecuación, en este caso íntegro diferencial, convertir la ecuación en una ecuación algebraica, despejar para la transformada de Laplace de la solución en esa ecuación algebraica y luego aplicar transformadas inversas. El video no será tan corto porque son tres tópicos que hay que estudiar, pero recuerde que la naturaleza de los cálculos específicos particulares no la explicaré tan al detalle porque usted puede pausar este video y haciendo la pausa sobre el video, hacer los cálculos que son, digamos, un poco tediosos y así poder comprobar resultados y al mismo tiempo ir creciendo, ¿verdad? Al final yo en el video, para tratar de optimizar el tiempo, pues lo que haré es solamente decir cuáles son los cálculos hechos, pero saltarme un poco los procedimientos, en el sentido de que no me voy a enfrascar tan al detalle, por ejemplo, en el cálculo de las constantes que surgen habitualmente en el desarrollo de ecuaciones diferenciales, de la resolución de ecuaciones diferenciales, para ser exacto, haciendo uso de la transformada de Laplace. De tal manera que diré, bueno, aquí aplicando fracciones parciales podemos encontrar las constantes y las constantes son estas. Y así tratar de optimizar un poco el tiempo. Ya será trabajo de usted que observe el video hacer los detalles específicos, pero trataremos de abordarlo bastante bien, abarcar muchas cosas y sin más, pues empecemos entonces con la temática relacionada con eh, estos tres temas que les menciono. Muy bien, entonces, como ya decía, todo comienza con lo que es la derivada de una transformada, la derivada de la transformada de Laplace. Muy bien, entonces todo comienza desarrollando la fórmula y como introducción supongamos que tenemos una función f de s que es la transformada de Laplace, ¿verdad? De la función f de t, que sabemos que está definido como la integral desde cero hasta más infinito de exponencial de menos st f de t. Pues esa es la definición de una transformada. Muy bien. Acto seguido, entonces lo que queremos nosotros es calcular la derivada de la función transformada. Entonces calculamos la derivada respecto a S. Por supuesto, esto implicaría calcular la derivada de una integral impropia, que sería la integral impropia de 0 a más infinito. Sin embargo, esta integral, la variable de integración es t, no es s. Así que el operador derivada puede entrar al operador integral, ¿verdad? De tal manera que derivemos el integrando y después hagamos la integral. En realidad no se va a ejecutar por algo que veremos enseguida. Entonces, el operador derivada entra al operador integral, solamente que al entrar entra como una derivada parcial. Esto es debido a que, en esta parte, ¿verdad? Que entra como una derivada parcial. Esto es debido a que como la expresión del integrando es una expresión en relación a t o dependiente de t, entonces en realidad no depende de ese, pero la expresión es en dos variables. Entonces cuando yo aplique la derivada a la expresión en dos variables, no puede ser una derivada ordinaria,
tiene que ser una derivada parcial. Eso no es muy relevante, simplemente es un pequeño detalle. Muy bien, entonces derivamos f de t y d de t son constantes, el exponencial no, así que la derivada respecto a s, parcial, ¿verdad? De exponencial de menos st sería menos t exponencial de menos st. Pero esa expresión la escribimos así, el signo negativo lo extraigo de la integral impropia. Recuerden que esta integral impropia, para que la transformada esté bien definida, pues tiene que ser convergente, así que por lo tanto podemos sacar esa constante sin ningún problema. Esta constante me refiero al coeficiente que aparece por acá, que sería menos 1 en realidad. Sin embargo, solo colocamos el signo negativo. Y nos queda integral de 0 más infinito de exponencial de st, t por f de t. ¿De dónde sale t? Porque es la derivada de exponencial de menos st. La derivada de exponencial de menos st es menos t exponencial de menos st. El menos lo puse afuera y el t adentro. Pero justamente esta expresión que tengo subrayada es una transformada de Laplace, solo que ahora es la transformada de Laplace de la función t por f de t. Y eso es lo que está por aquí. Así que el resultado se resume en que la derivada de f de s respecto a s es el negativo de la transformada de Laplace de t por f de t. ¿Quién es esta f de t? Pues sería la transformada inversa de la función f de s. Y este t es un factor polinómico que se introduce por el hecho de haber derivado una vez la transformada de Laplace. Y en realidad esto es algo que ocurre y justamente es lo que quiero explorar con esta pequeña demostración, es que cuando nosotros derivamos sucesivamente la transformada de Laplace, entonces ese múltiplo polinómico empieza a aparecer una y otra vez. Y de ahí que esta fórmula será necesaria para calcular la transformada de Laplace de múltiplos polinómicos de funciones. Digamos que quiero calcular la segunda derivada de la transformada, pues entonces tendríamos que derivar esta expresión de acá. Entonces sería la derivada respecto a s de la derivada de f respecto a s. Pero sustituyo la derivada de f respecto a s, me refiero a esta parte de acá, ¿verdad? Esta se sustituye por esta expresión que está aquí. Y entonces obtendríamos la derivada respecto a s de menos transformada de Laplace de t por f de t. Pero ya sabemos que la derivada de una transformada, ¿verdad? De acuerdo a la demostración anterior, es el negativo de la transformada de la función multiplicada por t, solo que la función en este caso ya se llama t por f de t. Así que esta quedaría multiplicada por t y nos quedaría t cuadrado f de t. El negativo que va a surgir al aplicar la derivada se va a anular con este negativo y entonces nos va a quedar un signo positivo de coeficiente para el resultado. Sería algo así. El negativo, ¿verdad? Primero, bueno, lo hice en dos pasos. Primero, este menos lo extraigo, ¿verdad? Sabemos que la linealidad del operador derivada, entonces el negativo se extrae y nos queda el negativo de la derivada respecto a s de la transformada de t f de t. Y ahora sí, aplicamos esta derivada acá, ahí va a surgir otro negativo que se va a anular con el de afuera. Aquí lo he dejado expresado, me faltó el corchete, cerrar acá, ¿verdad? Y aquí está lo que mencionaba, nos queda t por la función que estamos transformando y la función que estamos transformando es t por f de t. Entonces el exponente aumenta, los negativos se multiplican y nos queda transformada de t cuadrado por f de t. Entonces vamos viendo que cada iteración, cuando hacemos la primera derivada, aparece un signo negativo. Si derivamos una vez más, aparece otro signo negativo que anula la anterior y aquí nos queda más. De tal manera que los signos se van a ir alternando en la medida que vamos calculando la derivada. Cuando calculamos la primera derivada es menos. Cuando calculamos la segunda derivada será un signo más. Tercera, menos. Cuarta, más. Y en general, todas las derivadas de índice impar quedarán con un coeficiente negativo ahí. Para generalizar el resultado, bueno, otra cosa que está ocurriendo es la potencia de t, que observe que coincide con el orden de la derivada. En la primera derivada nos queda t a la 1, en la segunda derivada nos queda t a la 2 y f de t se copia. Así que en general podemos decir que si f de s, ya como teorema, si f de s es la transformada de f de t y n pertenece a los naturales, entonces la transformada de t a la n f de t será menos 1 a la n por la enésima derivada de f respecto a s. Y estamos tratando de generalizar el comportamiento que acabamos de ver en los ejemplos anteriores, o más bien en las demostraciones anteriores. ¿Verdad? Vimos que en las derivadas de índice impar había un signo negativo, en las derivadas de índice par había un positivo. Pero claro que esto está visto desde la perspectiva de calcular la transformada de un múltiplo polinómico. En lo que estábamos haciendo anteriormente, estaba haciendo la perspectiva al revés. ¿Qué pasa si derivamos una transformada? En realidad eso no nos interesa por el momento calcular la derivada de una transformada, sino que más bien lo que nos interesa es
¿Qué pasa cuando queremos calcular la transformada de un múltiplo polinómico de una función f? Entonces, nos queda el orden del, o más bien el grado del término polinómico determinará si afuera aparece un signo negativo o positivo. Cuando el grado es impar, entonces aparecerá un signo negativo. Y cuando el grado es par, aparecerá un signo positivo. Y luego calcularemos la enésima derivada de la función f sin considerar el múltiplo polinómico, ¿verdad? Y calculamos esa enésima derivada. Por supuesto, cuando estamos en la práctica, esto se entiende mucho mejor, así que veamos algunos ejemplos prácticos relacionados con el uso de este teorema. Después veremos su forma inversa y su uso en las ecuaciones diferenciales. Entonces, empecemos primero en la forma directa. Digamos que tenemos la transformada de Laplace de t por el coseno de 2t. Entonces, lo primero que hay que hacer es decidir el signo que aparecerá en la expresión de afuera. Aquí puede aparecer un signo positivo o puede aparecer un signo negativo. ¿De qué depende? De el exponente que tenga el término polinómico. Si el término polinómico tiene exponente impar, entonces aparecerá un signo menos afuera. Si tiene exponente par, entonces aparecerá un signo más. En este caso es impar, así que se agregará un signo menos afuera. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Luego vamos a tener que calcular la transformada del coseno de 2t, olvidándonos del múltiplo polinómico. Pero esa transformada, lo que nos interesa de ella es su primera derivada. ¿Por qué? Porque el orden o el grado más bien del término polinómico determina dos cosas. Una de ellas, el signo que aparece afuera. Y la segunda, el orden de la derivada a aplicar. ¿Derivada de quién? Del coseno de 2t, que es la expresión sin el múltiplo polinómico. Planteado sería así. El negativo, ¿verdad? Insisto, negativo que ocurre porque el exponente aquí es 1 y es impar. Luego, derivada respecto a ese de quién? De la transformada, pero solo del coseno de 2t. Así que, pero la transformada del coseno de 2t la conocemos, ¿verdad? La transformada del coseno de 2t es s entre s cuadrado más 4. Y a eso es lo que habrá que calcularle la derivada. Para optimizar el video, aquí es donde les digo que ya no voy a enfrascarme tanto en detalles específicos como, por ejemplo, cómo se calcula la derivada haciendo uso de la regla del cociente para la expresión s entre s cuadrado más 4. Simplemente voy a dar los clics rápidamente, mostrar el paso a paso y decir, ok, la derivada de esto es esto. Y usted después, con comodidad, con calma, puede ponerse a hacer los cálculos para ver si en efecto la derivada coincide con lo que yo estoy explicando en el video. Y con eso lograremos optimizar el tiempo. Entonces, la derivada respecto a s de s entre s cuadrado más 4 da como resultado eh, menos s cuadrado más 4 en el numerador entre s cuadrado más 4 al cuadrado y un negativo afuera. Este negativo podríamos entrarlo acá al numerador para que quede 4 menos, o más bien, menos 4 más s cuadrado, o simplemente s cuadrado menos 4. Pero eso es opcional. Podría quedar también afuera. Yo sí lo hice, ¿verdad? Introduzco este negativo acá y entonces me queda en el numerador s cuadrado menos 4 y en el denominador s cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Y esa sería la transformada de Laplace de t por el coseno de 2t. Muy bien. Ejemplo número 2. Digamos que tenemos la transformada de Laplace de t al cubo exponencial de t. Este ejercicio es interesante porque podemos verlo desde dos perspectivas. Lo podemos ver desde la perspectiva del primer teorema de traslación y lo podemos ver desde la perspectiva de lo que es un múltiplo polinómico. Porque como es un polinomio por una exponencial, recordemos que el primer teorema de traslación es justamente para múltiplos exponenciales. Pero la derivada de una transformada sirve para múltiplos polinómicos. Entonces, dependiendo de la perspectiva, obtenemos un procedimiento, pero el resultado al final será el mismo. Por supuesto, en este caso, yo estoy explicando la derivada de una transformada, así que lo voy a hacer desde la perspectiva de justamente el múltiplo polinómico, ¿verdad? Usando justamente la derivada de una transformada, ¿verdad? Pero yo creo que este ejercicio en particular sería mucho más sencillo si lo viéramos desde la perspectiva del múltiplo exponencial. Piénselo así, que si lo vemos desde la perspectiva del múltiplo exponencial, el primer teorema de traslación lo que dice es que yo tengo que calcular la transformada de t al cubo, que en este caso es 3 factorial, entre s a la 4. Y el múltiplo exponencial lo que hace es que en vez de s, nosotros tengamos que escribir s menos 1. Por lo tanto, al final quedaría arriba el factorial de 3, que es 6, y abajo nos quedaría s menos 1 elevado a la 4. Prácticamente dos pasos para obtener el resultado. Eso sin duda es la transformada de t al cubo e a la t, visto desde la perspectiva, insisto, de el primer teorema de traslación.
Pero si lo vemos desde esta perspectiva, no tendríamos que hacer eso, sino que primero tendríamos que examinar el signo que vamos a poner afuera. De nuevo, t tiene exponente impar, así que aquí va un signo menos. Luego, como t tiene exponente 3, entonces tendríamos que calcular una tercera derivada respecto a s. ¿Y esa tercera derivada de quién es? De la función e a la t, de la transformada de la función e a la t. ¿Y cuál es la transformada de la función e a la t? 1 sobre s menos 1. Entonces, por supuesto, este procedimiento sería mucho más largo porque tendríamos que calcular una tercera derivada de una función. Mientras desde el punto de vista del primer teorema de traslación, prácticamente solo tenemos que hacer una composición de funciones. Sin embargo, insisto, estamos con el tema de las derivadas de las transformadas, así que lo haré desde esa perspectiva. Planteado sería así: el negativo de la tercera derivada respecto a s de la transformada de e a la t. Transformada de e a la t, que es 1 sobre s menos 1. Entonces tengo que calcular la tercera derivada de esta función, ¿verdad? Esos detalles pues los dejo a usted como persona que está viendo el video, ¿verdad? Pero aquí yo sí hago el paso a paso, ¿verdad? Pero solo me concentro en la respuesta. La tercera derivada de 1 entre s menos 1 es la siguiente: 6 entre s menos 1 a la 4, con todo y el menos de afuera multiplicado. ¿Verdad? Por supuesto, para derivar acá lo que tendríamos que hacer es regla de la cadena, el s-1, pasarlo para arriba con exponente negativo y empezar a derivar de manera múltiple. Al final el resultado es 6 sobre s-1 a la 4, que es lo mismo que nos hubiese dado si hubiésemos utilizado el primer teorema de traslación. Muy bien. Ahora, la forma inversa, antes de continuar, veamos la forma inversa del teorema. Esta es la forma directa, ¿verdad? La transformada de t a la n por f de t es menos 1 a la n por la enésima derivada de f respecto a s. Entonces sirve para calcular la transformada de un múltiplo polinómico. Pero, ¿qué pasa cuando lo vemos desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de la transformada inversa? Bueno, entonces lo que nos dice es que la transformada inversa de menos 1 a la n enésima derivada de f es igual a t a la n por f de t. Es prácticamente la misma fórmula, solo que aplicada al reverso. Por supuesto, habría que ver en la práctica cómo esto funciona. Un aspecto importante que hay que destacar aquí es que ahora, a partir de ahora, las transformadas de Laplace que van a aparecer ya no solamente son expresiones racionales, sino que ahora empiezan a aparecer otro tipo de funciones en las transformadas de Laplace. Tal es el caso de las funciones logarítmicas o bien de las funciones trigonométricas inversas. Entonces eso es normal a partir de ahora y vamos a ver cómo proceder, cuál es la mecánica de uso de este teorema de la forma inversa, porque no siempre va a aparecer tal cual como aparece ahí ilustrado. Para continuar en el video, pues yo considero que tenga a la mano la forma original del teorema y la forma inversa. La forma original es esta, ¿verdad? Que nos dice esto, borro las marcas, que la transformada de t a la n por f de t es menos 1 a la n por la enésima derivada de f. Y la forma inversa, que nos dice que la transformada inversa de menos 1 a la n por la enésima derivada de f es t a la n por f de t, donde esta f de t es la transformada inversa de esta función f de s. Muy bien. Vamos entonces a la práctica de esta forma inversa del teorema. Y sigo con la numeración anterior, ¿verdad? Y vamos por el ejercicio número 2. Este se convertiría en el ejercicio número 3. Me disculpo. Ahora sí. Disculpen, dejé de compartir por un momento. Ahí está, nuevamente. Ahora sí. Continuamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuando, vamos con este ejemplo. Observe que me piden calcular la transformada inversa de esta expresión. Le voy a hacer zoom para que lo vean. Me disculpo hace un momento que dejé de compartir por un instante la pantalla, pero ya volvió. Bien, entonces tenemos transformada inversa de s por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre s menos 1. Hasta el momento nunca había aparecido una función logarítmica, solo habían aparecido funciones racionales, porque es lo habitual, o en su defecto, funciones exponenciales o funciones fraccionarias que tenían partes exponenciales. ¿Por qué? Porque las funciones exponenciales en la transformada de Laplace pues representan funciones de escalón unitario. Y las funciones racionales pues van representando términos, funciones polinómicas, funciones trigonométricas de seno o coseno.
o bien funciones exponenciales, pero nunca un logaritmo. Entonces queremos ver en qué desemboca la transformada inversa de esta función logarítmica y por supuesto cuál sería la mecánica a seguir, es decir, qué tiene que ver la derivada de una transformada con todo esto. Entonces observe la manera de proceder. Primero, le ponemos nombre a la función a la cual le queremos calcular la transformada inversa y le ponemos f de t. Así que f de t va a ser la transformada inversa. Bueno, no a la función que queremos sacarle, sino que le ponemos nombre a la transformada inversa. Pues obviamente, si nosotros sacamos la transformada inversa de esa función, es decir, de s por el logaritmo de 1 más 1 sobre s menos 1, lo que vamos a obtener es una función que depende de t. Bueno, entonces eso es lo que he hecho, ponerle nombre. ¿Por qué necesito hacer esto? Porque al plantear esta igualdad, lo que voy a hacer es que voy a aplicar la transformada de Laplace al lado izquierdo y al lado derecho. Cuando aplique la transformada de Laplace en el lado izquierdo, f de t se va a convertir en f mayúscula de s, que sería su transformada de Laplace. Y en el lado derecho, la transformada de la transformada inversa se anulan y solo nos va a quedar la expresión logarítmica. De esta manera. Entonces tenemos de esa forma. F de s igual a S logaritmo natural de 1 más 1 sobre S menos 1. Se pudo haber obviado el paso anterior, aquí fui muy formal al escribir, pero se pudo haber obviado este paso intermedio y haber saltado de aquí a aquí, simplemente decir, ok, lo que está dentro del corchete, perdón, de la llave, le ponemos nombre, le llamamos f de s, pero formalmente esto es lo que ocurre. Ok, entonces aquí es donde viene el asunto. El asunto es que no tenemos una fórmula directa para calcular la transformada inversa de una función logarítmica. Así que tenemos que ajustar las cosas. Lo que voy a hacer es que, como yo sé que f de s es igual a esa expresión que está viendo en pantalla, entonces lo que voy a hacer es que voy a derivar a ambos lados. ¿Qué gano con esto? Recuerde que la derivada de una función logarítmica ya no es una función logarítmica. La derivada de una función logarítmica es una función racional. Entonces, eso es una gran ganancia porque las funciones racionales nosotros sí les podemos calcular transformadas inversas. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Muy bien, hagamos eso. Calculemos la derivada de la función f de s y también, pues, obviamente que eso implicará calcular la derivada del logaritmo que aparece al lado derecho. Hagamos eso. Entonces, derivando una vez, tenemos lo siguiente. No me pongo a explicar los detalles específicos de la derivada, ¿verdad? F' de s es igual a Q C regla del producto, es lo más que le diré. La derivada de s es 1, el logaritmo se copia. Luego s se copia y la derivada del logaritmo de 1 más 1 sobre s es la expresión que está aquí en este paréntesis. Simplificamos y entonces nos queda así. También esos detalles de simplificación usted los puede ver. Hice suma de fracciones en el denominador, después división de fracciones para que me quedara una sola. Esta S cancela con esta otra y nos queda finalmente así. Que f' de S es igual al logaritmo natural de 1 más 1 sobre S menos 1 entre S más 1. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? El objetivo de todo esto es encontrar quién es f de t, porque f de t es lo que yo nombré como la transformada inversa. Así que si yo encuentro f de t, el problema termina, ¿verdad? Pero ahorita lo único que tengo es f' de s. Entonces parece que he extendido el problema, porque ahora tengo una fórmula para la derivada de f, ¿verdad? Y yo lo que quiero, de f mayúscula, y yo lo que quiero es f minúscula. Bueno, pero entonces aquí es donde viene la fórmula de la transformada inversa de una derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por menos 1 en ambos lados de esta ecuación de esta forma. Ah, bueno, antes de eso, ya me acordé, todavía no hacemos eso porque observe que a pesar de que nosotros aplicamos la derivada aquí en este paso, lo remarco, en este paso, a pesar de que nosotros aplicamos la derivada, el logaritmo no dejó de desaparecer. ¿Por qué? Porque había una regla del producto. Ese logaritmo estaba siendo multiplicado por una función s. Entonces, al derivar y simplificar en la respuesta de f' sigue apareciendo un logaritmo. Entonces, estoy imposibilitado para sacar una transformada inversa porque el logaritmo sigue apareciendo y no hay una fórmula para la transformada del logaritmo. Entonces, vuelvo a derivar. Derivo una segunda vez. Entonces, acá calculo la segunda derivada, esperando que el logaritmo natural de 1 más 1 sobre s desaparezca al aplicar esa derivada. Entonces, la derivada de este logaritmo es menos 1 entre s por s más 1. Ese detalle no lo hago, pero es prácticamente esta misma expresión que estaba aquí arriba, que es este paréntesis que se convierte en este.
La derivada de 1 sobre s más 1 es menos 1 sobre s más 1 al cuadrado. Afecta al negativo que estaba afuera y se convierte en más. ¿Qué gané con esto? Con expresar quién es f de s y calcular su segunda derivada. Observe cómo estábamos al principio. A la transformada inversa le llamamos f. Usamos transformada de Laplace en ambos lados y nos quedó que f de s es lo que está adentro de la expresión original, es decir, s por el logaritmo menos 1. Y ahora he empezado a derivar la función f hasta obtener f b'. Y eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? La expresión para f b', ¿verdad? Que todavía se puede simplificar un poco más haciendo uso de fracciones parciales, pero lo que tengo es una expresión para f b'. Entonces, para eludir las fracciones parciales, yo lo que hice es que hice un acomodo, ¿verdad? Por acá. Y para que así fuese un poquito más rápido, este menos 1 lo escribí como s más 1 menos s. Pues esto coincide, pues s menos s se cancelan y queda solamente el 1 arriba. Por el menos de afuera es el menos 1 que estaba originalmente. Eso es para separar fracciones. S más 1 se va a considerar como el primer término, s como el segundo término, separados por un signo menos. Y así eludo las fracciones parciales. Pero si quiere hacer las fracciones parciales, puede hacerlo sin ningún problema. Separo estas fracciones y entonces nos queda así. S más 1 entre el denominador común, cancela S más 1, nos queda 1 arriba, S abajo. Por el menos de afuera, menos 1 sobre S. Ahora, S entre S por S más 1, cancela S y queda 1 sobre S más 1, negativo. Por el menos de afuera, positivo, 1 sobre S más 1. Y el último término se copia. Y esto que tengo ahora en pantalla es la segunda derivada de f de s. Pero no perdamos de vista que lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando quién es f de t. Entonces, ¿por qué estoy extendiendo el problema si lo que yo necesito es f de t? Aquí cae súbitamente a lo que queremos. Entonces, ahora voy a calcular la transformada inversa de f b'. ¿Cómo voy a calcular la transformada, la transformada inversa de f b'? Usando este resultado. Entonces, si lo que aparece es segunda derivada, el coeficiente de aquí debería ser más, porque sería menos 1 al cuadrado por la segunda derivada, para que se pueda aplicar este resultado de una vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Aquí en este punto, entonces saco la transformada inversa de f b', que sería la transformada inversa de todas esas fracciones parciales del lado derecho. Pero la transformada inversa de f b' en realidad puede escribirse así. No es necesario hacerlo, pero esta puede escribirse así, como menos 1 al cuadrado por fb', para que se ajuste perfectamente a la fórmula. Para que se ajuste a la fórmula dada, aquí debe haber un exponente que debe coincidir con el orden de la derivada. El exponente es 2, el orden de la derivada es 2, así que está perfecto. Menos 1 al cuadrado es positivo 1, justo como demanda este coeficiente que acompaña, o más bien el argumento que acompaña a la transformada inversa, cuyo coeficiente es 1. Entonces, quiere decir que la transformada inversa de esto debería ser t al cuadrado por f de t. T al cuadrado por f de t. Y eso es lo que está por aquí. T al cuadrado por f de t. Mire, transformada de f b', t cuadrado por f de t. Acá saco las transformadas inversas individuales. La de menos 1 sobre s es menos 1. La de 1 sobre s más 1 es t a la menos t. Y esta, la transformada inversa de esta, ojo con esta de acá, de 1 sobre s más 1 al cuadrado. Esta tiene traslación. Mire, 1 sobre s más 1 al cuadrado. Ya aquí estoy asumiendo que usted ya maneja también los teoremas de traslación. 1 sobre s más 1 al cuadrado es 1 sobre s al cuadrado, solo que en vez de s más 1. Y esta era la forma en que se presentaba el primer teorema de traslación. Entonces, ¿qué significaba? Que esta yo la transformaba normalmente, que sería t, su transformada inversa, y esta parte de aquí lo que representa es el múltiplo exponencial, así que está multiplicado por e a la menos t. Así que nos queda t e a la menos t, y eso es lo que está por acá. Entonces usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con encontrar f? Bueno, que en esa relación podemos despejar para f dividiendo entre t al cuadrado en ambos lados. Si lo hacemos, nos queda así. Y esa será finalmente la transformada de Laplace la transformada inversa, perdón, de Laplace de la función que estaba originalmente. Es menos 1 sobre t cuadrado más e a la menos t entre t cuadrado más e a la menos t entre t. Insisto, dividiendo entre t cuadrado a ambos lados de la igualdad. Y esa es la transformada inversa que estábamos buscando. Muy bien. Más ejemplos, más ejemplos. Muy bien. Ejemplo número 4.
Digamos entonces que tenemos la transformada de Laplace de la tangente inversa de S más uno. Nuevamente, no habíamos visto ningún problema donde la transformada de Laplace fuera la tangente inversa. Solamente funciones racionales, prácticamente exponenciales, y ahora en el ejemplo anterior, una logarítmica. Pero vemos que ahora hay versatilidad en el tipo de funciones a las cuales podemos calcular la transformada inversa. Entonces veamos qué es lo que pasa. Estrategia similar al ejemplo anterior. Vamos a decir que f de t es igual a la transformada inversa. Es decir, le ponemos nombre a la función que da como resultado la transformada inversa de la tangente inversa de S más 1, ¿verdad? Y eso es lo que está por acá. O sea, f de t igual a la transformada inversa de la tangente inversa de S más 1. Ahora, transformada de Laplace a ambos lados, la transformada de f de t es f de s. Y la transformada de la transformada inversa se anulan y nos queda tangente inversa de s más 1. Entonces, esto es f de s igual a la tangente inversa de s más 1. De nuevo, ¿qué es lo que estamos buscando? La función f de t. Pero vamos a hacer algo similar a lo del ejemplo anterior. Vamos ahora a calcular la derivada en ambos lados. Entonces empezamos. F' de s es igual. Sacamos la derivada de la tangente inversa, que es 1 entre 1 más s más 1 al cuadrado. Eso es f' de s. Muy bien. Entonces, ahora sí, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿cuántas veces debo derivar? En el ejemplo anterior, derivamos 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a resolver, nos damos cuenta de lo siguiente, que cuando yo vengo y le nombro f de s a esta expresión, ¿verdad? Y luego calculo la primera derivada, entonces la primera derivada se nos muestra así. Simplifico y entonces nos queda de esta manera. La cosa es que al calcular la primera derivada y simplificarla por completo, hasta ahí, ¿verdad? Pues, al calcular la primera derivada de la transformada y simplificarla por completo, sigue apareciendo una expresión de la cual no tenemos una fórmula directa o a la cual no se le puede aplicar alguno de los teoremas de traslación directamente para calcular su transformada inversa. Tal es el caso de la función logaritmo de 1 más 1 sobre s. Eso me obliga a seguir derivando hasta deshacerme por completo de aquellas expresiones a las cuales no le conozco su transformada inversa. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo mismo que estamos haciendo acá, ¿verdad? En este problema de la tangente inversa, calculo la derivada. Pero cuando calculo la derivada por primera vez, me queda 1 entre 1 más s más 1 al cuadrado. Esta función sí se le puede aplicar a alguno de los teoremas vistos para calcular su transformada inversa. Es más, es una función que tiene un corrimiento, una traslación en la variable s, ¿verdad? Esa puede ser un múltiplo exponencial de una función seno, ¿verdad? Puede ser un múltiplo exponencial de una función seno, porque la expresión que ya vamos a ver más adelante se puede escribir así, como s más 1 al cuadrado más 1. Y vemos que no es nada más que la función 1 sobre s cuadrado más 1, solo que en vez de s, s más 1, lo cual es un símbolo claro de que tenemos ahí el primer teorema de traslación. Ahora bien, para poder aplicar la transformada inversa, recuerde que la fórmula para la transformada inversa de la derivada dice menos 1 a la n por la enésima derivada de f, la cual en este caso estoy escribiendo con superíndice, ¿verdad? Y no con su notación diferencial. Es decir, que para que haya una derivada a la cual yo le calcule la transformada inversa, aquí debe de haber un coeficiente, ¿verdad? Que puede ser negativo o positivo. Pero hemos dicho que cuando la derivada es de índice impar debería aparecer un coeficiente negativo y cuando la derivada es de índice par debería aparecer un positivo. En el ejemplo anterior, la derivada que estábamos calculando de la transformada inversa en este paso tenía un coeficiente positivo. Así que estaba lista para aplicarle la fórmula, porque a pesar de que aquí hay un 1 que acompaña al fb', ese 1 es resultado de escribir menos 1 al cuadrado. Entonces teníamos un menos 1 a la n y teníamos una enésima derivada con n igual a 2. Entonces aquí eso no ocurre en este problema porque tenemos una primera derivada, pero afuera, para que todo funcione, debería aparecer un menos 1, que es menos 1 elevado a la 1, siendo 1 el orden de la derivada. En síntesis, para poder aplicarla, cuando yo quiero aplicarle la transformada inversa a una derivada, ¿verdad? Entonces, a una derivada de S, ¿verdad? Estamos hablando de eso, ¿no? Cuando quiero calcularle la transformada inversa a una derivada
de f de s, sea cual sea el orden, tenemos que asegurarnos que el coeficiente tenga el valor numérico correcto, que puede ser positivo 1 o negativo 1. Negativo 1 cuando la derivada es de índice impar, positivo 1 cuando la derivada es de índice par. En este caso es de índice impar, así que debería acompañarla un negativo 1. De esta manera. Y por eso multiplico por -1 en ambos lados. Así, esta expresión tiene la fórmula exacta de la forma inversa del teorema inicial. Tengo un -1 a la 1 por f', ¿verdad? Entonces eso se convierte en p por f de t cuando le sacamos la transformada inversa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Transformada inversa de -1 por f' de s. Al lado derecho, transformada inversa de -1 sobre s más 1 al cuadrado más 1. Ya dijimos que esto es un múltiplo exponencial y este de acá es un múltiplo polinómico. En el lado izquierdo tengo t por f de t y en el lado derecho voy a tener menos e a la t por el seno de t. Y eso es lo que está aquí. Luego despejo para f, dividiendo t y nos queda menos e a la menos t, seno de t entre t, ¿verdad? Había dicho e a la t, creo que e a la menos t porque es s más 1 acá, ¿verdad? Muy bien. Y esa sería entonces la transformada inversa de la tangente inversa de s más 1. Es menos e a la menos t, seno de t entre t. Muy bien. Ahora, por supuesto, lo que queríamos llegar, ver esto en ecuaciones diferenciales. Muy bien, tenemos entonces y' más 9y igual a coseno de 3t y las condiciones iniciales, y evaluada en 0 igual a 2, y' evaluada en 0 igual a 5. Observemos entonces el desarrollo. Primero, calculamos la transformada. Usted dice, ¿por qué no está aplicando un cambio de variable? Eh, eh, no, perdón, estaba, ¿por qué? No es eso lo que quería decir, más bien es, y por qué en este caso las condiciones no son 0 o 1. Yo he dicho que en los ejemplos que hemos desarrollado, normalmente las condiciones dan 0 como para simplificar las cosas, pero no hay fuerza, de ninguna manera es fuerza que las condiciones den como resultado 0. Lo que sí es fuerza es que la condición sea en 0, y si no es 0, entonces hacer un cambio de variable, como lo mostramos en algún ejemplo alguna vez. En este caso, y evaluado en 0 es 2, y' en 0 es igual a 5. Quise variar para ver de que esas no siempre se anulan. Ok, solo tengamos eso en cuenta. Entonces, la transformada de y' sería s cuadrado por y menos s por y de 0 menos y' en 0. Solo que aquí hice la sustitución de una vez. Ya eso lo hemos hecho muchas veces, así que lo hice de una. Transformada de y' es s cuadrado y de s menos s por y de 0, pero y de 0 es 2, ¿verdad? Por eso queda menos 2s, menos y' en 0, entonces nos queda menos 5. La transformada luego de 9y es 9y de s. Por cierto, aquí en estos ejemplos yo sí le pongo la dependencia. No puse solo s cuadrado y, sino que el y le estoy nombrando y de evaluada en s y aquí lo mismo y evaluada en s. Es un detalle nada más que lo escribí así para que no perdamos de vista que es una función, pero no es que están multiplicándose ni nada. Esto es la función y evaluada en s, ¿verdad? Yo sé que anteriormente he utilizado solo la y sola, pero no debe haber ningún tipo de confusión. Es y evaluada en s. Ok, lado derecho, transformada del coseno de 3t es s sobre s cuadrado más 9. Listo, agrupo en el lado izquierdo, entonces me queda, agrupo este con este, s cuadrado y más 9y, nos queda s cuadrado más 9 por y. Y este menos 2s menos 5 suma al otro lado, al lado derecho, y me queda 2s más 5 más s entre s cuadrado más 9. Luego, el s cuadrado más 9 divide a ambos lados y nos quedará finalmente así. Que y evaluada en s es igual a 2s sobre s cuadrado más 9 más 5 entre s cuadrado más 9 más s entre s cuadrado más 9 al cuadrado, ¿verdad? Dividiendo este, ¿verdad? A cada término individual. Aquí, aquí y por acá, ¿verdad? A cada término. Entonces, este de acá no va a necesitar ningún teorema especial porque esta es la transformada inversa de un coseno. Sería la transformada inversa incluso de esto de 2 coseno de 3t. Este tampoco va a necesitar un pequeño ajuste, multiplicar por 3 arriba y abajo para forzar la aparición del 3, que es la raíz de 9. Así que nos quedaría 5 tercios por el seno de 3t. Esta sí requiere un trato especial, porque ese cuadrado más 9 está elevado al cuadrado. Así que para esa función racional seguramente vamos a tener que hacer un tratamiento aparte, solo para averiguar cuánto es su transformada de Laplace inversa. Las otras sí es evidente. Entonces, extraigamos ese último término
Y entonces lo que voy a hacer es diferente esta vez, mire. Tengo la expresión s entre s cuadrado más 9 al cuadrado. Y usted dice, entonces la vamos a derivar como en los casos anteriores. No. En los ejemplos anteriores, nosotros teníamos una función logarítmica y la derivamos. Una función logarítmica dependiente de s, ¿no? Y la derivamos. Luego teníamos una función tangente inversa dependiente de s y la derivamos. Acá tengo otra función que en este caso es racional dependiente de s, pero no la voy a derivar. ¿Por qué? Porque si yo tengo la expresión s entre s cuadrado más 9 al cuadrado, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Estoy buscando que esto de alguna manera se transforme en una función a la cual sí le podemos calcular la transformada inversa porque hay una fórmula directa que lo acompañe o un teorema de traslación que lo acompañe. Entonces, la cosa es que si yo derivo s entre s cuadrado más 9 al cuadrado, el exponente del denominador va a ir creciendo. Y entonces nunca me va a quedar una fórmula conocida porque no hay una fórmula para una expresión, una suma de cuadrados en el denominador elevado a un exponente. Entonces mejor voy a integrar para rebajarle el exponente. Usted dice, entonces, ¿qué va a pasar después? Calma, ya lo veremos. Entonces tenemos que la integral de s entre s cuadrado más 9 al cuadrado es la siguiente. Ojo que aquí no voy a explicar demasiado los detalles, ¿verdad? Pero así muy grandes rasgos es un cambio de variable simple. U es s cuadrado más 9, de du es 2s de ds, de du entre 2 es s de ds, es esta parte. Entonces nos queda un medio integral de du sobre u al cuadrado, que integrado es menos 1 sobre 2u, y sustituyendo u queda menos 1 sobre 2 por s cuadrado más 9. Esa es la integral de s entre s cuadrado más 9 al cuadrado. Y usted dice, ¿y esto para qué me sirve? Recuerde la relación que hay entre la integral y su antiderivada. Se supone que la antiderivada, o sea, esta expresión de acá, es una función que al derivarla da como resultado el integrando. Entonces aprovechemos ese hecho. Quiere decir que la derivada respecto a s de menos 1 sobre 2 por s cuadrado más 9 da como resultado s entre s cuadrado más 9. Así. Entonces también se puede ver como que usted aplique el operador derivada. No es necesario. Yo soy muy formal cuando explico un video, porque como el video va a quedar retratado, va a quedar guardado, entonces hago muchos formalismos, ¿verdad? Pero básicamente es que la derivada de esta expresión es esta que está aquí. También lo puede ver desde esta perspectiva, que yo tengo que la integral de esta expresión es igual a esta otra. Entonces lo que hago es que aplico derivada aquí y aplico derivada aquí, para que la derivada me elimine el radical. Y nos quedaría finalmente lo que ya había dicho, que s entre s cuadrado más 9 al cuadrado es menos un medio por la derivada respecto a s de 1 sobre s cuadrado más 9. El menos un medio lo puse afuera, lo pude haber puesto adentro también. Entonces, esta expresión, esta parte que está aquí, la vamos a sustituir acá en vez de esta. Estos dos primeros términos solo se copian porque este de acá tiene una fórmula directa y este también. Pero este lo voy a escribir como acabo de desarrollarlo hace un momento, como un medio por la derivada respecto a s de 1 entre s cuadrado más 9. Así, ¿verdad? Hice un ajuste antes, ya me acordé, hice un pequeño ajuste antes, porque esta función que está aquí es la típica fórmula para el seno, pero para que quede perfecta, este numerador debería ser la raíz cuadrada de este 9. Entonces lo que hice es que multipliqué 3 arriba y abajo para que me quede 3 entre ese cuadrado más 9, pero si lo divido, el 1 medio que está acá también se ve afectado y le queda un sexto. Este negativo lo deja dentro del corchete porque este negativo coincide con el orden de esta derivada que está por acá. Ahora sí, esto es la reescritura que necesito. Las primeras dos partes se copian, ¿verdad? Aquí, borro las marcas. El 2 sobre s cuadrado más 9 es lo que está acá. Ese es este término. Luego acá, ¿verdad? Como ya dije, necesita hacer un ajuste. Multiplicamos por 3 arriba y abajo. Así que nos queda 5 tercios por 3 entre s cuadrado más 9. Eso es lo que está aquí. Y ¿verdad? Que era este de acá, que era s entre s cuadrado más 9 al cuadrado, es lo que hemos escrito como una derivada así, de esta manera. Muy bien. Entonces,
Ahora sí, vamos a calcular la transformada inversa, pero aquí ya tengo la transformada inversa de una derivada de orden uno con un negativo afuera. Así que eso es t multiplicado por la transformada de 3 entre, transformada inversa, ¿verdad? De 3 entre s cuadrado más 9. Y la transformada inversa de 3 entre s cuadrado más 9 es el seno de 3t. Así que nos quedaría t por el seno de 3t. Ya lo veremos en el siguiente paso. Este de acá es solamente, ¿verdad? Coseno de 3t y este es solamente el seno de 3t por 5 tercios, ¿verdad? Nos quedaría así que y de t es igual a 2 coseno de 3t, esa es la transformada inversa de este, 5 tercios seno de 3t, la transformada inversa de este. Acá lo que ya decía, este es un múltiplo polinómico, esto es t por seno de 3t y el 1/6 se copia. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial. Muy bien. Un ejemplo más antes de que pasemos al siguiente tópico, que es la convolución. Ya estamos llegando casi a la mitad del video. ¿Verdad? Ejemplo número 6. Como les digo, ¿verdad? Hay muchas cosas que a veces las explico rápido, pero usted puede pausar el video, retroceder, ver alguna vez más, detenerse para meditar. Esa es la ventaja, ¿no? De un video recurso. Meditar acerca de todo. Tenemos y' menos y igual a t, e a la t, seno de t. Observen la naturaleza del producto en el lado derecho, ¿no? T, e a la t, seno de t. Y evaluado en 0 igual a 0. Y esta es una ecuación de de orden uno, ¿verdad? De orden uno. Pero aún así se va a complicar la expresión que está al lado derecho. Porque ahí hay un doble teorema, porque tiene un múltiplo polinómico, pero al mismo tiempo tiene un múltiplo exponencial. Así que seguramente el teorema de traslación va a tener que ver en el problema. Muy bien. Entonces empezamos. Primero, transformada de Laplace, lado izquierdo, lado derecho. Tenemos transformada de y' menos y igual a la transformada de este triple producto. En el lado derecho, la transformada de y' es s por y evaluada en s menos y de 0, pero y de 0 es 0. Así que solo nos queda s por y menos y, ¿verdad? Pero como aquí yo le escribo siempre el y evaluada en s, no se extrañe, nos quedaría así. Sería la transformada de y' es s por y evaluada en s menos y de 0. Y de 0 es 0. La transformada de y es y de s. Aquí está el y evaluado en 0, ¿verdad? Que en el siguiente paso lo voy a cambiar. Y este de acá lo vamos a aplicar la transformada. Pero como es un múltiplo polinómico con exponente 1, entonces exponente impar sale un menos aquí afuera. El exponente es 1, así que sería la primera derivada de la transformada de quién? De e a la t seno de t. Lo que pasa es que la transformada de e a la t seno de t a su vez tiene un teorema, que es el teorema de traslación, porque tiene un múltiplo exponencial. Pero eso lo haremos en el otro paso. Llévala de en 0 es 0, así que esta parte se hace 0 y solo nos va a quedar s por y de s menos y de s, cuyo factor común sería y de s justamente y en el paréntesis s menos 1. Todo lo hice de una vez. Este se anula, este con este factor común y queda s menos 1 por y en el lado derecho menos la derivada respecto a s y saco la transformada de e a la t seno de t haciendo uso del primer teorema de traslación. La transformada del seno de t es 1 entre s cuadrado más 1, pero en vez de s ponemos s menos 1, así que nos queda 1 entre s menos 1 al cuadrado más 1. Muy bien. Entonces, pero ¿de qué necesito de esto? La derivada de eso. Saquemos entonces ahora la derivada de 1 entre s menos 1 al cuadrado más 1. Y nos queda así. Estos son los detalles que les digo que no los voy a explicar totalmente. De aquí a acá es el proceso de cálculo de esa derivada, de este punto a este punto. Es el cálculo de la derivada. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Verdad? Primero desarrollé este denominador, esto es s cuadrado menos 2s más 2. Luego el s cuadrado menos 2s más 2 lo pasé para arriba con exponente positivo, negativo, perdón, y se arregla la cadena. Y cuando uso el regla de la cadena nos queda esta expresión de acá. Ese detalle no lo hice de la derivada y finalmente esta expresión simplificada nos queda así, ¿verdad? Ustedes pues pueden hacer el detalle de esa derivada a ver si es cierto. Luego, este s menos 1 va a dividir al lado derecho, va a cancelar al s menos 1 que ya estaba y nos va a quedar simplemente así, como y de s igual a 2 entre el trinomio al cuadrado. Y a eso es lo que hay que sacarle la transformada inversa. Pero tenemos en el denominador un trinomio al cuadrado, así que es una situación parecida a la del ejemplo anterior. Solo que esa integral no está tan simple como la del ejemplo anterior. ¿Se acuerda? Esto se parece a la de esta parte, se parece a la del ejemplo anterior aquí, en este momento, cuando estábamos preguntándonos qué hacer con esta expresión.
Teníamos arriba un polinomio de grado 1, abajo un polinomio de grado 2 elevado al cuadrado. La diferencia entre este y el anterior es que arriba ahora hay una constante. Entonces la integral ya no es tan rápida porque ya no se hace con un cambio de variable simple. Seguramente necesite sustitución trigonométrica, pero el principio es el mismo. Tengo una función que es una función racional, me piden la transformada inversa, pero no hay una fórmula directa para calcularla. Entonces nos metemos acá, volvemos al problema, y entonces a esa le vamos a calcular la integral, ¿verdad? Para ver que quede. El objetivo es que cuando apliquemos, la cosa es que si yo tengo, básicamente puntualizando, ¿no? Digamos que yo aplico la transformada de Laplace, uso las fórmulas que conocemos para la derivación, las fórmulas para el primer teorema de traslación, incluso el segundo si usted quiere. Y al final despejamos para Y evaluada en S, ¿no? Que es el punto donde uno tiene que calcular la transformada inversa. Si resulta que ahí me queda una función logarítmica, una función trigonométrica inversa, ¿verdad? O una función racional que no aparece en la lista de las transformadas originales, su transformada inversa, fijo que vamos a tener que o derivar la expresión o integrarla para poder calcular su transformada inversa. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy integrando. ¿Por qué no derivando? Porque si yo derivo esa expresión, el exponente le va a crecer. Claro que eso yo lo puedo decir porque tengo un conocimiento de cómo se comporta la primera derivada, cualitativamente y no solo cuantitativamente. Yo miro esa expresión y digo, si esa expresión yo le empiezo a derivar, el exponente del denominador va a crecer y entonces nunca vamos a llegar a una fórmula conocida la cual podamos transformar de forma inversa. Entonces mejor integramos, pero esa integral es por sustitución trigonométrica. Entonces, con los detalles, aquí ya muestro varias pantallas a la vez. Esto es la sustitución trigonométrica. El denominador se escribe como un trinomio al cuadrado, hace que un cambio simple, u es igual a s menos 1, y la integral nos queda 2 entre u cuadrado más 1 al cuadrado. Este es el cambio de la tangente, u es tangente, de u es secante cuadrado, y el radical es secante. Sustituyendo todo eso en la integral original, nos queda así. En el numerador, 2 secante cuadrado y en el denominador, secante a la 4. Simplifica, queda un secante cuadrado abajo, que después se puede convertir en coseno cuadrado y nos queda así. Y para el coseno cuadrado utilizo una identidad especial, eso es 1 más coseno de 2 teta entre 2, el 2 se cancela y nos queda solo la integral de 1 más coseno de 2 teta. La integral de 1 es teta, la del coseno de 2 teta es un medio seno de 2 teta, ¿verdad? Y ahora este seno de 2 teta se escribe por identidad de ángulo doble como 2 seno coseno, el 2 elimina el 1 medio, aniquila iba a decir, elimina el 1 medio, y entonces nos queda teta más, bueno, teníamos que lo aniquila, ¿verdad? Lo elimina, aniquilar, eliminar, pues bueno. Entonces elimina el 2 y nos queda seno coseno, teta más seno coseno. ¿De dónde sacamos estos ángulos? Del triángulo que teníamos acá, ¿verdad? Seno es u entre el radical, aquí, ¿verdad? Estoy acá analizando. Seno es u entre el radical, coseno es 1 entre el radical y teta se despeja de por acá, que es la tangente inversa de u. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces nos queda tangente inversa de u y luego seno, que es 1 entre el radical, coseno, que es 1 entre el radical. Se multiplican estos, se elimina el radical y nos va a quedar u por 1 es u. El radical por el radical se elimina y nos queda 1 más u cuadrado. Así que nos queda así. Finalmente, el u se sustituye, u era s menos 1, así que nos queda tangente inversa de s menos 1 más s menos 1 entre s menos 1 al cuadrado más 1. Esa es la integral de aquella expresión. Así que lo que tenemos es lo siguiente. De nuevo, lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Si la integral de 2 entre este trinomio al cuadrado es esta, derivo ambos lados. En el lado izquierdo la derivada me elimina la integral y me queda solo la función racional. Y en el lado derecho nos queda que la derivada de todo eso es aquello, ¿verdad? El resultado final es este, que 2 entre s cuadrado menos 2s más 2 al cuadrado es la derivada respecto a s de la tangente inversa de s menos 1 más s menos 1 entre s menos 1 al cuadrado más 1. Pero acá esto no nos sirve del todo. ¿Por qué? No nos sirve del todo porque, de nuevo, esta sí tiene una transformada inversa. S menos 1 entre s menos 1 al cuadrado más 1 es la transformada del coseno de t multiplicada por una función exponencial, porque claramente tiene una traslación en el eje, ¿verdad? Entonces, porque es como la fórmula de la transformada
del coseno de t, solo que en vez de s, s-1. Así que debe ser e a la t por el coseno de t. No así la tangente inversa de s-1, que no tiene una fórmula directa para calcular su transformada. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ¿de qué me serviría escribir esa fracción de esa manera si de todas maneras no puedo calcularle la transformada inversa a la tangente inversa de s-1? Bueno, pero lo que sí es cierto es que esta fracción sí está lista. Esta, porque esa sí le podemos sacar ya su transformada inversa. La que no está lista es la de la tangente inversa. Entonces hay que hacer algo con ella. Entonces ahora voy a trabajar solo con esa. Voy a trabajar solo con la tangente inversa. Pero ya hice la sustitución. Mire, y de s es igual a menos la derivada respecto a s, agrego un signo negativo aquí y acá, ¿verdad? Menos derivada respecto a s de esto, ¿no? Eso es para que cuando saque la transformada inversa y es el negativo de esta derivada, nos quede de un solo t multiplicado por la transformada inversa, ¿verdad? Entonces es a propósito lo de ponerle el signo menos. Recuerde que cuando aparece una derivada de orden 1, tiene que aparecer un menos afuera. Si es de orden 2, un más. Si es de orden 3, es un menos. Orden 4 es un más y así sucesivamente. Entonces, pero insisto, tenemos que hacer algo con esa tangente inversa porque no tenemos una fórmula directa para calcular su transformada inversa. Entonces, sin embargo, ya lo voy planteando, ¿verdad? Entonces, saco la transformada inversa, me queda transformada inversa de y de s y de t. Este negativo de esta derivada hace que aparezca un t de factor afuera, por la transformada inversa de lo que quedó. Insisto, este ya tiene su transformada inversa, la que no lo tiene es la tangente inversa de s-1. Así que hay que averiguar la transformada inversa de la tangente inversa de s-1. Y eso es lo que está acá. Le ponemos nombre con todo y su signo, le ponemos f de s a menos tangente inversa de s-1. En este lo que voy a hacer es no voy a integrar, voy a derivar esa expresión. Porque yo sé que cuando derivo la tangente inversa desaparece y se convierte en una función racional. Entonces derivamos por primera vez y nos queda así. F' de s es igual a menos 1 sobre s-1 al cuadrado. Y a esta sí le podemos sacar la transformada inversa, ¿verdad? Porque es una función seno que tiene un múltiplo exponencial. El negativo se copia. Entonces, pero para que funcione la transformada inversa, esta es una primera derivada, debe tener un menos afuera. Así que multiplico por menos a ambos lados y nos queda así. Menos f de s igual a 1 entre s-1 al cuadrado más 1. Ahora sí, saco la transformada inversa de esa expresión y nos queda. O que después tenemos que regresar al problema original. Transformada inversa de menos f', eso es t por f de t, ¿verdad? Transformada inversa de esta expresión, esa, como ya había dicho, es el múltiplo exponencial del seno de t. Eso es e a la t seno de t. Despejo para esta f y nos queda e a la t seno de t entre t, ¿verdad? Pero eso solo es una parte del problema, porque esto fue extraído de acá, ¿ves? Fue extraído de esta parte. Falta la transformada inversa de esta, que también debe aparecer en la respuesta. Y todo eso está multiplicado por t, lo cual también debe aparecer en la respuesta. Así que nos queda, sustituyendo, el t que estaba afuera, la transformada inversa que acabo de calcular, que es e a la t seno de t entre t, menos exponencial del coseno de t, que era la transformada inversa de esta que está por acá. Claramente es un múltiplo exponencial de un coseno. La transformada del coseno normalmente es s entre s cuadrado más 1. Está desplazada n menos 1 o s menos 1 unidades. Entonces claramente es el primer teorema de traslación y es un múltiplo exponencial. Así que nos quedaría finalmente así. Distribuyo el t y nos queda que y de t es e a la t seno de t menos e a la t coseno de t. Muy bien. Y con eso, pues prácticamente termina todo lo que tiene que ver con derivadas de transformadas. Y estamos listos para acercarnos a lo que es la integral. Este es un poco más rápido que explicar lo de la derivada, así que por eso hace un momento dije que íbamos como por la mitad del video, ¿verdad? Porque este es un tanto más rápido. Entonces, para llegar a lo que es la transformada de una integral, primero tenemos que entender una operación especial entre funciones bastante especial, la verdad, que se le va a conocer como la convolución, ¿verdad? La convolución. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, la convolución. Muy bien. Convolución, entonces.
Dice, esta es una definición, es una operación nueva, insisto, que va a dar como resultado una fórmula para calcular una transformada de una integral. Eso es lo que queremos. Ese es el objetivo. Dice, dadas las funciones f y g continuas por tramos en el intervalo de 0 más infinito, se define la convolución de f y g como, esto se lee f convolución g, es un asterisco, ¿verdad? Ese símbolo de asterisco se va a utilizar para convolución, así que ese símbolo ya no se toma a la ligera. Se lee, insisto, f convolución g y es una integral definida. Es la integral desde 0 hasta t de f valada en tau, esta es la letra griega tau, g de t menos tau, d de tau, ¿verdad? Puede usarse otra letra, no tau, puede ser f de u por g de t menos u, d de u, eso es irrelevante. Lo importante es que esta variable de acá, ¿verdad? Coincida con esta de acá. Aunque técnicamente esa t minúscula no es variable respecto a la variable de integración, porque la variable de integración es tau. ¿Verdad? Lo cual debe ser así porque hay unas propiedades ahí que nos dicen de la integral definida, que en una integral definida no puede aparecer como expresión variable en los límites de integración la que es la variable de integración. Y eso no se rompe porque tau es la variable de integración y t es una constante, sería tratada como una constante. Pero esa es una operación. Entonces, ojo, tenga en mente eso para seguir trabajando. Si quiere, puede pausar video, escribirla ahí por ahí en un papelito y tenerla a la mano, porque no voy a estar regresando a la definición cuando empiece a hacer los ejercicios. Simplemente voy a aplicar el resultado, ¿no? Ok, con esto en mente, entonces, una propiedad de la convolución es que f convolución g es lo mismo que g convolución f, lo cual quiere decir que la convolución es conmutativa, ¿verdad? Es conmutativa. Listo. Entonces, ahora sí, unos ejemplos de cálculo de convolución. Ojo, todavía no estamos hablando de transformadas. Digamos que tenemos f de t igual a 1, g de t igual a t al cuadrado y queremos la convolución de f con g. O sea, 1 convolución con t al cuadrado. Uso la definición. Sería la integral desde 0 hasta t. La fórmula decía f de tau, g de t menos tau, d de tau. Entonces, f evaluado en tau, como f es constante, queda lo mismo, que es 1. G evaluado en t menos tau significa que acá, en vez de t, escribimos t menos tau. Así que quedaría t menos tau al cuadrado, d de tau, ¿verdad? Y resolvemos esta integral, ¿verdad? Ese es un polinomio, distribuimos, ¿verdad? Aunque no necesita, creo que puede quedar expresada así en general, porque la integral de este debería ser menos t menos tau a la 3 entre 3, ¿verdad? Evaluado desde 0 hasta t. La que se va a sustituir es tau. Entonces la vamos a evaluar en t y luego en 0. Cuando le evaluamos en t, todo se hace 0. Y cuando le evaluamos en 0, queda t al cubo sobre 3. Por el negativo, eso es menos t al cubo sobre 3. Pero por el menos de la fórmula del teorema fundamental del cálculo, queda finalmente t al cubo sobre 3. Y eso es f convolución con g. Entonces escribimos que 1 convolución t cuadrado es t al cubo sobre 3. Muy bien. Más ejemplos. No es que voy a hacer demasiados tampoco, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es la transformada y todas esas cosas. Si tenemos f de t igual a e a la t y g de t es igual a e a la 2t, nos piden calcular f convolución g. Lo mismo, aplico la definición. La definición dice, integral desde 0 hasta t de f evaluado en tau, g evaluada en t menos tau. F evaluada en tau sería e a la tau, que es esta primera parte. G evaluado en t menos tau significa que aquí en el exponente, en lugar de t, vamos a escribir t menos tau. Así que sería exponencial de 2 t menos tau. Simplifico el integrando, nos queda así, y luego así. Detalle, ¿verdad? De integración. Entonces acá separa por regla los exponentes, separa las expresiones por regla los exponentes, y luego acá asocia este primer factor con el último y queda e a la 2t por e a la menos tau. E a la 2t es constante, e a la menos tau no. Así que la integral de e a la menos tau es e a la menos tau entre menos 1, o sea, menos e a la menos tau. El e a la 2t se copia, todo esto evaluado desde 0 hasta t. Cuando evaluamos en t nos queda menos e a la menos t, cuando evaluamos en 0 queda menos e a la 0, que es 1. Así que la integral sería 1 menos e a la menos t multiplicado por el e a la 2t de afuera. Distribuye, ¿verdad? Acá, y nos queda menos e a la t más e a la 2t, ¿verdad? Y esa sería entonces la convolución de e a la t con e a la 2t, ¿verdad? Menos e a la t más e a la 2t. Listo.
Eso es una convolución. Por supuesto, implica resolver una integral no impropia, una integral definida. Pero la verdad es que es bastante simple hacer esa convolución. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con la transformada de Laplace? Mire, resulta que la transformada de Laplace de una convolución de funciones, esa sí es el producto de las transformadas individuales. Mire qué interesante. Dice que si f de t y g de t son continuas por tramos y de orden exponencial, esto es para que exista su transformada, ¿verdad? Entonces, la transformada de f convolución con g es f de s por g de s. ¿Y quién es f de s? La transformada de f. ¿Y quién es g de s? La transformada de g. Así que la transformada de una convolución es igual al producto de las transformadas individuales. Muy bien. Entonces, al revés, la transformada inversa de f de s por g de s es igual a una convolución de funciones de f por g. En cualquier orden porque la convolución es conmutativa. Muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con calcular la transformada de una integral? Muy bien. Veamos un caso especial para esta fórmula en particular. Supongamos que una de las funciones es constante, ¿verdad? Y es más, es la función igual a 1, constante en 1. Así, miren. Bueno, antes de eso, veamos la transformada. Ya que ya me estaba adelantando el resultado. Pensé que ya lo había puesto el resultado, pero no. Antes de eso, veamos el ejemplo de este teorema, el uso de este teorema, la transformada de una convolución. Digamos que usted tiene la transformada de e a la menos t convolución con e a la t coseno de t. De acuerdo al teorema, tengo que sacar las transformadas individuales, transformada de este y multiplicarlas. La de e a la menos t es directa, la de e a la t coseno de t es el primer teorema de traslación. Entonces nos quedaría la de e a la menos t es 1 entre s más 1. Y la de la otra sería la del coseno, pero desplazada, o sea, s menos 1 entre s menos 1 al cuadrado más 1. Multiplica y nos queda s menos 1 y en el denominador s más 1 por s cuadrado menos 2s más 2, desarrollando este, ¿verdad? Muy bien. Y esa sería la transformada de esa convolución. Muy bien. Ahora, identificar que, que al revés el asunto, es decir, que yo quiera calcular la transformada inversa de una expresión racional e identificar que de repente tenemos que separar la expresión para formar una convolución, es una estrategia sin duda que se puede utilizar. Lo que pasa es que resolver una convolución es resolver una integral y eso puede tener sus impases, ¿no? Puede tener sus dificultades. Otro ejemplo, transformada de e a la 2t convolución seno de t. Lo mismo, producto de las transformadas individuales. La de e a la 2t es 1 entre s menos 2 y la del seno es 1, perdón, entre s cuadrado más 1. Y se multiplican y nos queda 1 sobre s menos 2 por s al cuadrado más 1. Muy bien. Ahora al revés, digamos que tenemos la transformada inversa de esta expresión. Ahora vamos a hacerlo al inverso. ¿Cómo utilizo este resultado al inverso? Bueno, si yo sé que el producto de dos transformadas, su transformada inversa es la convolución de ellas, entonces puedo descomponer el argumento de la transformada inversa como el producto de dos transformadas. Aquí, por ejemplo, podríamos escribirlo como 1 sobre s por 1 sobre s menos 1. Entonces, ¿qué es lo que haría? Sacar la transformada inversa a cada una de ellas, de las partes individualmente, y hacer la convolución de ellas. La transformada inversa de 1 sobre s es 1 y la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 es e a la t. Así que esto me quedaría 1 convolución e a la t o e a la t por 1, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo ejecuto esta convolución? Con la definición. Eso es la integral desde 0 hasta t de la primera función evaluada en tau. E a la t evaluada en tau es e a la tau. La segunda evaluada en t menos tau. Como es constante, así que queda el mismo 1 por d de tau. Y esta integral es sencilla, pues es la misma e a la tau evaluada desde 0 hasta t, y eso es e a la t menos 1. Y mire cómo rápidamente con este resultado podemos calcular sin fracciones parciales. Mire, pongo el detalle. Observe que al hacer esta técnica, eludimos las fracciones parciales, ¿verdad? Pero se elude las fracciones parciales, pero hay que resolver una integral. Así, ¿verdad? Así que es cuestión de opiniones, es cuestión de gusto saber si es mejor o no. Pero de que existe, existe la posibilidad. Muy bien. 4. Transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, s menos 1. Vamos a hacer algo similar. Mire, descomponemos como 1 sobre s cuadrado por 1 sobre s menos 1. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t. Y la de 1 sobre s menos 1 es e a la t.
Así que nos queda t convolución e a la t. En cualquier orden, insisto, ¿no? De todas maneras, la convolución es conmutativa. Entonces vamos a hacer esto. Esto es la integral de 0 hasta t. Luego, la primera función evaluada en tau, eso es esto. La segunda evaluada en t menos tau, eso es esto. D de tau, ¿verdad? Distribuimos. Aquí hay integración por partes porque es una exponencial por un polinomio. Vamos a hacer que u sea t menos t. Voy a hacer integración tabular. U es t menos tau, d de b es e a la tau. Entonces recuerden, en esta columna derivamos y en esta columna integramos. Derivada de t menos tau es menos 1 porque la derivada es respecto a tau. La integral de e a la tau es ella misma. Luego la derivada de menos 1 es 0 y la integral de e a la tau sigue siendo e a la tau. Luego multiplicamos cruzado, este con este siendo más, este con este siendo menos. Así que quedaría t menos tau por e a la tau más e a la tau. Evaluada de 0 a t, sustituyendo en t y simplificando nos queda e a la t menos 1. Y de nuevo eludimos las fracciones parciales. Pero el eludir las fracciones parciales tiene el detalle que tenemos que hacer una convolución al final. Y esa convolución es una integral que a veces es por partes, como es el caso de este ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto entonces con las integrales? Porque yo dije que el tema de la convolución llevaba a transformar una integral. Bueno, veamos un caso particular de convolución. Digamos que f de t es una función cualquiera, pero g de t es 1. Nosotros sabemos que, según lo que acabamos de ver, que la transformada de f convolución con g es el producto de las transformadas individuales. La transformada de f es f de s y la de g, ¿verdad? Como g si sabemos que es 1, su transformada es 1 sobre s. Ahora, f convolución con g, sabiendo que g es 1, sería f convolución con 1. Eso es la integral desde 0 hasta t, la primera función evaluada en tau, la segunda evaluada en t menos tau, pero como la segunda es constante, quedaría misma, d de tau. Eso es f convolución con g, sabiendo que g vale 1. Ok, entonces la transformada de la integral desde 0 hasta t de f de tau d de tau es f de s entre s. Y tenemos una fórmula para calcular la transformada de Laplace de una integral definida, que tiene unas características muy especiales. Empieza en cero, termina en un valor variable t y luego una función cualquiera en el integrando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con las ecuaciones diferenciales? Es que ahora entonces en las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones pueden ser íntegro diferenciales, es decir, que no solo aparezca la derivada de una función, sino que la integral de una función, que seguramente vamos a tener que asociar con una convolución. ¿De qué estamos hablando? Antes de eso, esta es la forma ya como teorema, diríamos que la transformada de la integral desde 0 hasta t de f de tau d de tau es f de s entre s. Y la forma inversa también sería así, ¿verdad? Que la integral de 0 hasta t de f de tau d de tau es la transformada inversa de f de s entre s. Por cierto, esto nos permitiría, sería un procedimiento para resolver algunas integrales definidas, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros temas. Entonces, ahora, ¿qué es la ecuación íntegro diferencial? Es una ecuación que contiene derivadas e integrales de una o más funciones respecto a una o más variables independientes. Por ejemplo, esa es una ecuación íntegro diferencial. Esa es integral nada más porque no tiene derivadas, ¿verdad? Pero claramente por ahí aparece como una especie como de convolución, ¿no? Pero esta sí, mire, esta tiene derivadas e integrales. Es un problema de valor inicial. Mire, la ecuación diferencial o íntegro diferencial es y' igual a 1 menos seno de t menos una integral definida. Entonces vemos que en la ecuación ahora aparecen derivadas e integrales y siempre con una condición inicial. Muy bien. Veamos, ya estamos en el cierre ya del video. Estos son los últimos ejercicios que tienen que ver con calcular transformadas de integrales y de resolver ecuaciones integrodiferenciales. Digamos que queremos la transformada de esta función. De acuerdo a la fórmula, tenemos que calcular la transformada de Laplace del coseno, ¿verdad? Y dividirla entre s. La transformada del coseno es s entre s cuadrado más 1. Y si eso lo dividimos entre s, nos quedaría así. Se cancela s y nos queda 1 sobre s cuadrado más 1. Y esa es la transformada de la integral desde 0 hasta t del coseno de tau. Otro ejemplo. Aquí, ojo con esto, aquí ya estamos combinando las cosas. Miren, estoy combinando, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, lo que es una transformada de una integral, pero hay un múltiplo polinómico, porque es t por una integral. Entonces, este t
agrego una derivada afuera. Ese t, como el t tiene exponente 1, agrego un negativo de la derivada respecto a s. ¿De quién? De la transformada de lo que sobra. Y lo que sobra es la integral definida. ¿De acuerdo? Menos derivada respecto a s de la transformada de la integral definida. Eso es lo que está aquí, mire. Pero la derivada, perdón, la transformada de la integral definida es la transformada de esto entre s. Pero eso que circulé es un múltiplo exponencial. Y como múltiplo exponencial tiene el primer teorema de traslación. O sea que este problema va teniendo de todo, porque tiene el primer teorema de traslación, tiene la transformada de una integral y tiene la transformada de un múltiplo polinómico. Entonces, ¿cuánto es la transformada de t e a la menos t? Sería la transformada de t, que es 1 sobre s cuadrado, pero como tiene el exponencial, en vez de s eh, más 1, porque es negativo el exponente, ¿no? Así que sería 1 entre s más 1 al cuadrado. Observe, yo les dije, ¿verdad? La transformada de t, que es 1 sobre s cuadrado. Pero como tiene un múltiplo exponencial, significa que acá, en vez de s cuadrado, vamos a escribir s más 1. Así que sería 1 entre s más 1 al cuadrado. Esa es la transformada del integrando. Pero como estamos calculando la transformada del integral, esa transformada del integrando se divide entre s. Y nos quedaría así. El negativo de la derivada respecto a s de 1 entre s más 1 al cuadrado entre s. Este s de acá es porque es la transformada de una integral. Esto que está aquí es la transformada del múltiplo exponencial de tau, ¿verdad? Por e a la menos tau. Ordeno las cosas y nos queda así. Y ahora a eso tenemos que calcularle la derivada y multiplicarla por el menos de afuera. Detalles de las derivadas no lo hago, ¿verdad? Pero nos queda así. Aquí sí no dejé el procedimiento en lo absoluto. Simplemente calculé esa derivada, la multipliqué por el negativo 1 de afuera y nos quedó 3s más 1 entre s cuadrado por s más 1 al cubo. Varios teoremas al mismo tiempo. Mira. Muy bien. Ejemplo número 3. Transformada inversa de 1 entre s por s menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí usted dice, y aquí no podríamos hacerlo con la convolución, separarlo como 1 sobre s por 1 sobre s menos 1, ¿verdad? Y luego la transformada inversa de 1 sobre s es 1 y la de 1 sobre s menos 1 es e a la t. Y nos quedaría 1 convolución e a la t. Claro que se puede, pero también se puede hacer desde la perspectiva de la transformada de la integral. ¿Por qué? Porque esto puede escribirse así, como 1 entre s menos 1 entre s. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una función f de s y tengo s abajo. Y la transformada de f de s entre s es la integral desde 0 hasta t, ¿verdad? De f de tau. ¿Y quién es f de tau? La transformada inversa de esta evaluada en tau. La transformada inversa de 1 sobre s menos 1 es e a la tau, d de tau. Así que nos va a quedar integral desde 0 hasta t de e a la tau, d de tau. Y esto resuelto nos da e a la t menos 1, ¿verdad? Muy bien. Un ejemplo más antes de hacer el ejemplo con derivadas, con ecuaciones diferenciales, perdón, íntegro diferenciales, que como les digo, eso sí es lo último. Entonces vamos a hacer una técnica similar acá. Lo reescribo como un cociente. Sería 1 entre s menos 3 al cuadrado entre s. Entonces, esta s que está de denominador hace que esto sea una integral desde 0 hasta t. ¿Y qué voy a poner en el integrando? La transformada inversa de esta evaluada en tau. Pero la transformada inversa de 1 entre s menos 3 al cuadrado es un múltiplo exponencial. Esa es la transformada de t, pero con un múltiplo exponencial de e a la 3t, porque tiene s menos 3 ahí, mire, sería t e a la 3t. Bueno, tau, aquí, ¿verdad? Tau, borro mejor. No t, sino que tau, en esta parte. E a la 3 tau, tau, d de tau. Y después habrá que resolver esa integral, ¿verdad? Eso es lo que está aquí, mire. Y luego resolviendo esta integral por partes, aquí está el desarrollo con el esquema tabular, nos queda un tercio tau e a la 3 tau menos un noveno e a la 3 tau evaluado desde 0 hasta t.
O aplicamos el teorema fundamental del cálculo y finalmente simplificando nos queda un tercio t e a la 3t menos un noveno e a la 3t más un noveno. La verdad es que esto yo lo considero bastante corto cuando lo compara con hacer fracciones parciales, ¿verdad? Ahora, por supuesto, hay que manejar bien las técnicas de integración porque si no se maneja bien las técnicas de integración, no sería conveniente estar planteando una transformada de Laplace que se podría hacer o transformada inversa que se podría hacer haciendo unas fracciones parciales versus eh, hacer una integral que no puedo resolver, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, en ecuaciones diferenciales o íntegro diferenciales, digamos que tenemos y' más 6y más 9 por la integral desde 0 hasta t de tau igual a 1. Llévala en 0 igual a 0. El principio es el mismo. Transformada de Laplace a ambos lados. Entonces tenemos la transformada de y' más 6y más 9 por la integral igual a la transformada de 1. La transformada de y' es s por y evaluada en s menos y evaluada en 0, la cual es 0, más 6 por y de s más 9 por la transformada de la integral. La transformada de la integral es la transformada del integrando entre s, pero el integrando es y, su transformada es y de s entre s. Y al lado derecho la transformada de 1, que es 1 sobre s. Y nos quedaría así. Entonces, transformada de y', s y de s menos y evaluada en 0. Y evaluada en 0 es 0. Transformada de 6y es 6y de s. La transformada de 9 por la integral, el 9 se copia. Luego aquí pongo la transformada del integrando entre s. Y al lado derecho, 1 sobre s. Simplificamos, agrupo términos en el lado izquierdo y nos queda s más 6 más 9 sobre s por y el lado derecho 1 sobre s. Suma de fracciones, lado derecho, lado izquierdo, perdón, y nos queda s cuadrado más 6s más 9 entre s por y igual a 1 sobre s. Luego esto divide al otro lado, ¿verdad? Ah, por cierto, este es un trinomio cuadrado perfecto y se puede factorizar s más 3 al cuadrado. Ahora sí, dividiendo al otro lado, se cancela s y nos queda 1 sobre s más 3 al cuadrado y eso es igual a y. Y ese sí está fácil sacarle la transformada inversa porque es la de t, pero con el múltiplo exponencial e a la menos 3t. Entonces quedaría t e a la menos 3t. Y esa es la función y. Y eso es una ecuación íntegro diferencial. Muy bien. Por aquí nos quedaremos en este video. Eh, Espero que sea de ayuda, a pesar de que es largo, tiene varios temas. Quise hacer mejor un solo recurso para mostrar todas estas pequeñas propiedades operacionales de la transformada de Laplace, que se concentró en transformadas de derivadas, en la convolución, lo cual dio paso a la transformada de una integral. Y, por supuesto, al desarrollo de las ecuaciones interodiferenciales. Espero que sea de mucha ayuda y éxitos. Saludos.